Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Quiero abrir el programa de hoy con una imagen insólita, reveladora y al mismo tiempo reconfortante. La del odioso dictador ruso Putin, esperando, impaciente, mordiéndose los labios, odiando a su ausente interlocutor, al déspota turco Erdogan. ¿Por qué no llegaba Erdogan? ¿Qué justificó su tardanza? No cualquiera se atreve a darle semejante plantón a Putin. Veamos. Llega Putin. Hay, por supuesto, un enjambre, una nube de fotógrafos disparando sus flashes. Están las banderas de Turquía y de la Federación Rusa. Putin espera, hace gestos, mohínes de contrariedad, de impaciencia. De pronto, alguien se ha atrevido, deliberadamente o accidentalmente, a humillar al repugnante autócrata de Moscú. Quien ha sido el valiente, por tardón, por remolón, entra ahora en escena por fin. Más espigado, igualmente inescrupuloso, el dictador turco Erdogan. Hoy en Londres se ha despedido el primer ministro Boris Johnson de los diputados, en medio de aplausos y de rechiflas. Ya saben ustedes que el Parlamento británico es bastante histriónico y extravagante y abre siempre espacios al humor teatral, un género que Boris Johnson domina muy bien. Al despedirse, Boris dio estos consejos a su sucesor o a su sucesora. Los afiliados al Partido Conservador, más o menos 200.000 individuos, van a elegir a lo largo del próximo mes de agosto, por correo, a la persona que reemplazará a Boris, que terminará el mandato de Boris. Faltan 2 años. Su ex ministro de Hacienda, Rishi, o su ex ministra de Exteriores, Liz. I want to use the last few seconds, Mr. Speaker, to give some words of advice to my successor, whoever he or she may be. Number one, stay close to the Americans, stick up for the Ukrainians, stick up for freedom and democracy everywhere. Cut taxes and deregulate wherever you can to make this the greatest place to live and invest, which it is. I love the Treasury, but remember that if we'd always listened to the Treasury, we wouldn't have built the M25 or the Channel Tunnel. Focus on the road ahead. Focus on the road ahead, but always remember to check the rear view mirror. Boris es un personaje fascinante, yo lo admiro, ha hecho una gran carrera como periodista, comentarista, personaje. Seguramente seguirá opinando de los asuntos políticos y ya no desde la política activa, profesional. Boris dijo que no se gobierna desde Twitter, desde esa burbuja digital. And remember, above all, it's not Twitter that counts. It's the people that sent us here. And yes, the last few years have been the greatest privilege of my life. And it's true that I helped to get the biggest Tory majority for 40 years and a huge realignment in UK politics, Mr. Speaker. We've transformed our democracy and restored our national independence, as my right honourable friend says. Mucho más inteligente que sus predecesores, Theresa May o David Cameron o el propio Tony Blair, ¿no? Mucho más inteligente, mejor orador, más simpático y también más extravagante, pero por eso mismo más estimable. Boris Johnson se despidió diciendo, hasta la vista, baby. I've helped to get this country through a pandemic and helped save another country from barbarism. And frankly, that's enough to be going on with. Mission largely accomplished. For now, I
I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my right friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here, and hasta la vista, baby. Thank you. Fantástico. Bueno, hoy se han presentado los servicios fúnebres, se ha llevado a cabo el funeral de la primera esposa del expresidente Trump, Ivana Trump, que falleció con apenas 73 años, joven todavía para estos tiempos, la semana pasada, al caer accidentalmente por las escaleras de su casa de 3 pisos en la calle 64 en el Upper East Side de Manhattan. No nació Ivana Trump, nació en un pueblito en Checoslovaquia en febrero del año 49. Nació Ivana María Selnikova. Y en su juventud, antes de conocer a Trump, fue campeona de esquí, una gran esquiadora. Trump, que siempre exagera todo, decía que Ivana había competido en unas Olimpiadas, representando a Checoslovaquia como esquiadora. Aparentemente no era así, pero sí era una gran esquiadora que había ganado torneos importantes, quizá no una medalla en las Olimpiadas. Antes de conocer a Trump, con quien tuvo, por cierto, 3 hijos, la señora Ivana Selnikova se había casado con su instructor de esquí, un austriaco. Se casó tal vez por amor o quizá para obtener la ciudadanía austriaca. Una vez que la obtuvo, se mudó a Canadá. Y allí en Canadá trabajó como esquiadora, pero también como modelo. En las Olimpiadas de Montreal, en 1976, la señora Ivana, todavía Selnikova, no había conocido a Trump, trabajó como modelo y anfitriona en esas Olimpiadas en Montreal. Poco después conoció a Trump y se casaron al año siguiente. En los funerales hoy, en la iglesia de San Vicente Ferrer, en el Upper East, estuvieron Trump y su actual esposa Melania, los 3 hijos de Trump y de la finada señora Ivana Trump, o sea, Donald Jr., Ivanka y Eric, y los nietos de la señora tristemente fallecida. Imágenes de los funerales hoy en la ciudad de Nueva York. There is a heavy security presence, as you can see right now. The NYPD are leading the cars away from the front of the church now. Everyone, all the guests who have been coming in, the friends and family who have entered beforehand, have been screened heavily by the security that are at the front of the church. But we have seen many friends, many families. We did see Tiffany Trump enter the church earlier as well. Donald Trump's child, Donald Trump's other daughter. So there are many. We did see the casket enter as well. The hearse is right in front of them now. She is Ivana Trump, who died last Thursday, was announced dead last Thursday at 73 years old. Checa, de origen checo. Como la actual esposa de Trump, Melania, que también es de origen centroeuropeo. Qué curioso, ¿no? Esta señora, Ivana Selnikova, o Ivana Trump, estuvo casada con el señor Trump largos 14 años, del 77 al 91. Tuvieron 3 hijos. Amasaron una vasta fortuna. Trump, por ejemplo, tenía casinos en Las Vegas, en Atlantic City. Ella administraba algunos de esos casinos. Trump compró el icónico Hotel Plaza en Nueva York. Ella, asimismo, Ivana, lo regentaba. Era una mujer de negocios de poderoso carácter y de juicio atrabiliario, de temperamento volcánico, muy parecida a su marido, a Donald.
Tal vez por eso chocaban a menudo, porque ambos querían tener la última palabra y dictar la orden final. Imágenes, cuando se divorciaron, entiendo que Trump le dio 14 millones de dólares, año 90-91. Claro, era mucho más dinero que ahora, ¿no? 14 millones de dólares. Con parte de ese dinero, ella se compró el townhouse donde ha muerto, rodando por las escaleras. Pagó 2,5 millones de dólares. Ese townhouse ahora debe valer 10 veces más, 25 millones de dólares, y no exagero. Sus 3 hijos estuvieron compungidos y circunspectos en la ceremonia fúnebre de hoy, en la Iglesia Católica Romana de San Vicente Ferrer. Ivanka Trump, con Jared Kushner, su esposo, estuvo presente el padre de Jared, Charles Kushner, suegro de Ivanka, empresario inmobiliario que estuvo preso por no pagar impuestos. Ese es Donald Jr. bajando de la camioneta, y en ese ataúd enchapado en oro, con terminaciones de oro, que ha de costar una fortuna, yacían los restos de la finada señora Trump o señora Selnikova. Terminada la ceremonia religiosa, imágenes del ataúd con los restos de la señora Ivana Trump saliendo de la parroquia. Poca gente, apenas la familia y algunos amigos, una periodista de Fox News, el suegro de Ivanka, que ya no está en la cárcel, que es muy amigo del expresidente Trump. Ahí está Eric más adelante, todos son altísimos. Ivanka, que va bajando, los nietos de la señora fallecida y Donald Jr. con una barba hirsuta. Quien llamó la atención poderosamente fue el hijo menor del expresidente Trump, Barron Trump, hijo de Melania y de Donald, porque ha sobrepasado con diferencia y con holgura en altitud a toda su familia. Es altísimo el muchacho. Allí lo ven en medio, al lado de su madre, Melania. Pues es bastante más alto que Donald, que Ivanka, que Eric, y estos últimos son altísimos también, ¿ah? Y ahí estaban los nietos de la señora fallecida. Que descanse en paz. Tuvo, claro, una vida intensa, llena de riqueza, de gloria, de esplendor, siempre en los tabloides, en los escándalos. Trump la dejó porque la engañó con otra mujer, con Marla Maples, que le dio una hija al expresidente, Tiffany Trump, que estuvo también en la ceremonia fúnebre. Las televisiones de Nueva York recordaron con mucho cariño a este personaje larger than life que era Ivana Selnikova o Ivana Trump, que aún no siendo la señora Trump, siguió siendo un personaje fascinante e hipnótico en la vida social de Manhattan. Le gustaba usar grandes abrigos de piel, de chinchilla, que costaban fortunas, y le gustaba estar en la foto. This afternoon, Ivana Trump's family and friends gathered to remember a life largely defined by her last name. The 3 children she had with her ex-husband, former President Donald Trump, Don Jr., Ivanka, and Eric, will attend. The former president is expected to be there as well. Ivana Trump died last week at the age of 73 at her home on the Upper East Side. The medical examiner ruled her death an accident, a result of blunt impact injuries to her torso. In a 2017 interview with Rosanna and Lori, she voiced support for her ex-husband, then the president. I'm very pro-donor. I know that he's trying to do his best. He's trying to do what is the best for America. Aparentemente entonces en los últimos años de vida de esta señora, que en paz descanse, tuvieron una relación cordial, Trump y ella, cordial, ¿no? Distante desde luego, pero cordial.
Presumo que ella en alguna ocasión se habrá preguntado, oh, ¿y por qué no me tocó a mí el honor de ser primera dama? ¿Por qué le tocó a Melania? La vida tiene esas emboscadas, esas bromas crueles, ¿no? Pero era la madre de los 3 hijos mayores del presidente Trump, nada menos. Se habían casado en 1977. Ya digo, esta fue la segunda boda de la señora Ivana, que antes se había casado, aunque brevemente, con su instructor de esquí austriaco, a quien, si no le sacó amor, al menos le sacó el pasaporte austriaco. Ivana and Donald Trump were married in 1977. She coined the moniker The Donald. She chose some of the opulent flourishes of Trump Tower, like the pink marble and brass finishes. As his business partner, she managed one of his casinos in Atlantic City and the Plaza Hotel. Her longtime friend, New York Post columnist Cindy Adams, says Ivana took a backseat to no one. Not even the Donald. She became so important that she was a second Donald, and he didn't like that. That's what happened. Es una explicación plausible la de la señora Cindy Adams, columnista de los diarios de sociedad, de los chismes de salón en Nueva York. Está claro que el expresidente Trump prefiere a una mujer discreta y silente, que guarda un perfil bajo, que no riñe o compite con él, que no tiene afán de protagonismo. La señora Ivana, que ha fallecido rodando por las escaleras, sí competía con Trump. Tenía un desbordado afán de protagonismo. Y esto, al parecer, al señor Trump, que todavía no era político, pero que ya era un magnate, mucho no le gustaba. Their divorce, which was finalized in 1992, became tabloid fodder. It was a divorce caused in part by Donald Trump's affair with Marla Maples, his eventual second wife. I said in my divorce documents that I'm going to have total custodian of the kids because I believe there can be only one chef in the kitchen. And Donald was perfectly fine with it. The former spouses are said to have stayed cordial following their divorce. Asked what legacy she wanted to leave, Ivana Trump pointed, not surprisingly, to her children. I'm very proud of my achievements, and most of all, I'm just very proud to be a mother of those 3 fabulous kids. Tremenda esa última frase, ¿no? Estoy muy orgullosa de ser la madre de 3 niños con un padre ausente, ¿no? La señora Ivana iba a viajar al día siguiente de su fallecimiento a Francia, al sur de Francia, a Saint-Tropez. Tenía una casa allí. Le gustaba pasar parte del verano en Saint-Tropez. Llevaba un tiempo largo sin ir debido a la pandemia. Había reaccionado con comprensible terror cuando llegó la pandemia. No salía de su casa en el Upper East, en el número 10 de la calle 64, muy cerquita de Central Park. Sus amigas más cercanas le habían dicho, cuidado con esta escalera, cuidado con esta alfombra roja gastada que se enrolla y que uno tropieza. Habían tenido sus tropezones las amigas. Le habían dicho, hay que cambiar la alfombra, la escalera es muy angostita, es fácil tropezar y caer. Y así cayó y encontró, espero que la paz eterna, la primera esposa del expresidente Trump, la señora Ivana María Selnikova, que en paz descanse. Una pausa y regresamos enseguida con la brutal ola de calor que sigue castigando a los europeos. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo no sabía quién era el señor Troy Nehls. Ahora ya lo sé. Es congresista republicano por el estado sureño de Texas. El congresista republicano Nehls se ha dedicado hoy en el Congreso a freír a la parrilla al secretario de Transportes de Biden, Pete Buttigieg. Buttigieg fue precandidato presidencial demócrata. Pete, el alcalde Pete.
Y fue famoso 15 minutos porque es abiertamente homosexual, pero no ganó la nominación, la ganó Biden y Biden lo nombró secretario o ministro de Transportes. Bien, dicho eso, el congresista republicano Nels le hizo esta pregunta insidiosa al secretario de Transportes openly gay, Pete Buttigieg. Could you please, just in one word, let's have some fun with this. Could you please describe America to me in one single word? What would that be if you could describe America in one single word? Well, for me, I guess home. Home. Fair enough. Fair enough. Well, just a few weeks ago, this is how President Biden described America in one word. Could you please tell me what that word means? It's this one right here. Mm-hmm. Could you even say the word? Congressman, I'm not in the habit of trying to read transcriptions. Bueno, exhibían una foto ampliada con una palabra muy larga, con muchas vocales, ilegible, ininteligible, o sea, incomprensible, que Biden balbuceando había pronunciado. En rigor no es una palabra, sino una suerte de enredo o de entuerto verbal el que se le escapó al presidente Biden. Por eso Pete Buttigieg ni siquiera trató de leer esa palabra o ese remedo o mamarracho de palabra. Por eso digo que la pregunta del congresista republicano era insidiosa. Luego, de nuevo, desparramando veneno, el congresista republicano acusó al presidente Biden de tener amistad con fantasmas, de estrechar la mano a fantasmas y de hablar con fantasmas. We now have President Biden in office for 18 months, and just recently, we now see the mainstream media questioning President Biden's mental state, and for good reason. Sadly, he shakes hands with ghosts and imaginary people. He falls off bicycles. Even at the White House Easter celebration, the Easter Bunny had to guide him back into his safe place. Cue cards that say, sit here, or end of speech, which he actually states, that is, if he stays awake. So my question for you is, sir, have you spoken with any other cabinet members about implementing the 25th Amendment on President Biden? Lo que trata de decir, y lo dice vigorosamente este congresista republicano por Texas, señor Nels, es que el señor Biden está demente, está tan viejito que está mentalmente incapacitado para gobernar. O sea, quiere declararlo interdicto, como hacen los hijos codiciosos con sus padres millonarios cuando quieren despojarlos de sus fortunas. No, ya mi papá octogenario no sabe, está perdido, habla con fantasmas. Hay que declararlo interdicto para quitarle su plata, claro. Este señor, Troy Nels, opina que, bueno, Biden ya no está en condiciones mentales de gobernar. ¿Tiene razón? No, exagera. Ahora, es verdad que a Biden se le notan los años. Es verdad que a veces da pena, inspira lástima, provoca ternura. No es menos cierto que se equivoca con mucha frecuencia. Y por todo eso pienso que terminado su primer mandato debería dar un paso al costado. Me parece demasiado lo que pide este congresista republicano. O sea, que lo destituyan porque está mentalmente incapacitado, porque ya el señor Biden no tiene idea de lo que hace ni de lo que dice. Tampoco es así. Y es lógico entonces que el secretario de Transporte, el señor Buttigieg, saliera a defender, sin mucha convicción, a su jefe, el presidente Biden. First of all, I'm glad to have a president who can ride a bicycle. And
That's the I question. will look beyond the insulting nature of that question and make clear to you that the President of Have the United you States... spoken to Of any other course not. cabinet members about implementing the 25th Amendment on President Biden? Of course not. Please allow the You ought to witness know to answer. Have you that the emailed, President of this the is my United time, States- have you emailed any members President of with the the United executive States. branch about the president's health or President cognitive of the decline, United States including is text as vigorous messages a from your colleague private or phone? boss as I have I ever had the figured this. pleasure of working with. What about political appointees at USDOT? Have you spoken about Gentleman's this issue time with has them? expired. I couldn't hear the question, I'm sorry. Well, You yield me Matt- 1 minute, sir? absolutely not. If you had yielded the secretary some time to actually answer the ridiculous question, you might have actually gotten something. A ver, ¿está loco Biden? No, no está loco. No está demente, no es un orate. Generalmente las cosas que dicen tienen sentido. Es verdad que lee, ¿no? Y a veces lee, repita esta frase, y eso lo tendría que leer, ¿no? O final de esta frase. Bueno, pero es que está viejito, va a cumplir 80 años en noviembre, ¿no? Tampoco nos podemos ensañar con él. Es un anciano y entonces los años no pasan en vano ni para él, ni para mí, ni para nadie. Ahora, no está loco, no está mentalmente incapacitado y hay que ayudarlo para que en lo posible no haga el ridículo muy a menudo y lea sus textos y cumpla con decoro y una vez que termine su primer mandato no insista en la testarudez de ir a una reelección que no va a conseguir por otra parte. Dicho todo eso, hoy el jefe de Goldman Sachs, que es un muy importante banco de inversión, el señor Solomon, David Solomon, opinó que la inflación está muy alta en Estados Unidos, la más alta desde 1981, porque los paquetes de estímulo que aprobaron Trump y luego Biden durante la pandemia, o sea, imprimir un montón de plata y regalar un montón de plata a un montón de gente, fueron un error en la medida en que se regaló demasiado dinero a demasiada gente. Solomon piensa que debió regalarse menos dinero a gente más cuidadosamente elegida. Fine, your predecessor said a few weeks ago, we have too much growth, too much stimulus. I think it's very easy with hindsight to say if you were going to go back and rewrite the play. You'd write it differently? You'd write it differently. What's an important lesson, right? Well, of course it's an important lesson, but it's also, we were going through a very difficult period, an unknown period during the pandemic, and there were people that needed help. There were people that needed support. Unfortunately, we're not really great at directing in a very specific way to people that need help. We wind up kind of directing it very broadly. You would have gone smaller, done it differently. I would have gone smaller and tried, to be very directed to the people that need help and not necessarily get it so deeply embedded throughout the economy. Es que está demostrado que imprimir tanta plata y regalar tanta plata rebaja el valor de ese dinero, envilece, devalúa el valor, el poder adquisitivo de ese dinero. Si imprimiendo papel moneda se creara riqueza, no habría un solo país pobre en el mundo, ¿verdad? Solomon nos advierte de que debemos estar preparados para una inflación alta que no va a ceder fácilmente. Do you believe 9.1% is peak U.S. inflation? Are you preparing for an environment of higher inflation? The UK just hit 9.4% this morning. I think you have to prepare for an environment of higher inflation. And the reason I say that, if you listen to our economists are saying they think that we might be getting to peak inflation. But if you get out and you talk to the business community, most of the big business, people that are running big businesses, big supply chains, still say, they don't think inflation's peak. They see inflation continuing to move. So, our base case in thinking about this, we think there's a good chance that we haven't quite reached the peak yet. La cadena Telemundo se ha apuntado hoy una notable primicia. Felicitaciones. Ha grabado el instante conmovedor en que algunos padres, madres de víctimas, de niños muertos, abatidos en la masacre escolar de Uvalde, Texas, persiguen a la madre del asesino e increpan ferozmente a la madre del asesino. Es, por supuesto, un momento traspasado de angustia y dolor.
En plenas calles de Uvalde se enfrentaron verbalmente familiares de los niños víctimas del tiroteo con la mamá de Salvador Ramos, asesino de los 19 niños y 2 maestras de la escuela primaria Robe. Ante las acusaciones de los padres de que su hijo era un asesino, ella respondía que no, que seguramente no lo saben. Al mismo tiempo marcaba el 911 para pedir apoyo de la policía. En un ambiente tenso donde la mamá del tirador prefería no decir nada, aunque de repente llegaba a contestar. Tú eres la última persona en juzgarme, que Dios te perdone, respondía la mamá del tirador. Un momento terrible, terrible, conmovedor. ¿Cómo no entender el desgarro, la furia de los padres, ¿no?, que han perdido a sus niños en la escuela? Del otro lado, los papás de Emery Joe Garza estaban indignados. La molestia es muy fuerte para ustedes como padres. Sí. Por el coraje, ¿creen que ella tiene responsable? Sí, mucho. ¿Qué razones tenía para matar a 19 niños y 2 maestras? ¿Qué razones? No tenía ni una razón. Ella dice que es inocente. ¿Inocente de qué? No es inocente, no es inocente. Ella lo crió así. Ella sabía cómo estaba, ella sabía las armas. No es inocente. Pero la madre del asesino afirmaba a gritos que ella sí es inocente, aunque sabía, confesó, que su hijo era un cobarde. En su camino a esconderse en algún lugar, insistimos por si nos quería decir algo. Los gritos fueron aumentando de tono. No lo hice, estoy cansada de que la gente venga por mí, no es mi culpa. No se dé la vuelta como una cobarde, lo llevo conmigo. ¿No crees que no lo sé lo que pasó? Lo siento. Adriana estaba vencida de responder y se soltó a llorar. Finalmente llegó la policía y solo dijo esto en español. Bueno, yo la verdad siento lástima y compasión por todos, ¿eh? Por los padres de las víctimas, pero también por la madre del asesino. Y creo que es injusto culparla a ella de las cosas espantosas, macabras, repugnantes que hizo su hijo. Al volver, la ola de calor en Europa. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Vamos a la ola de calor, no solo en Europa, también aquí en Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, en Oklahoma City, hoy se registraron 110 grados Fahrenheit. Digo bien, 110. En Austin, Texas, llevan 40 días consecutivos, 40, a más de 100 grados Fahrenheit. En Boston, donde usualmente los veranos son más bien frescos, ¿no? Nueva Inglaterra, 6 días consecutivos arriba de 90 grados Fahrenheit. Debido a ello, hay por lo menos 100 millones de estadounidenses en 28 estados de la Unión que están bajo alerta de calor excesivo. Hoy, por eso, el presidente Biden dijo que el calentamiento global supone una amenaza existencial no solo para los estadounidenses, sino para la especie humana. Climate change is literally an existential threat to our nation and to the world. So my message today is this: since Congress is not acting as it should, and these guys here are, but we're not getting many Republican votes, this is an emergency, and I will look at it that way. I said last week, and I'll say it again loud and clear. As president, I'll use my executive powers to combat the climate crisis in the absence of congressional actions, notwithstanding their incredible action. El presidente culpó a los republicanos en el Congreso de no aprobar sus leyes sobre el clima, pero debería culpar sobre todo a un demócrata, al senador Joe Manchin,
que votó junto con los republicanos e hizo naufragar ese proyecto de ley de Biden. And so does Congress, which, notwithstanding the leadership of the men and women that are here today, has failed in its duty. Not a single Republican in Congress stepped up to support my climate plan. Not one. So let me be clear. Climate change is an emergency. And in the coming weeks, I'm going to use the power I have as president to turn these words into formal, official government actions through the appropriate proclamations, executive orders, and regulatory power that a president possesses. Con esos espejuelos o anteojos de sol parece salido de la película Top Gun, Biden, que en un momento un tanto, bueno, excéntrico, pero él se permite estas extravagancias, recordó su niñez en un pueblito en Delaware y dijo que mucha gente había muerto de cáncer en ese estado. Gina McCarthy, a former regulator in Massachusetts, was telling me on the way up how folks used to get a rag out and wipe the gunk off of their car's windshields in the morning just to be able to drive. Not very much unlike where I grew up in a place called Claymont, Delaware. And guess what? The first frost, you know what was happening? You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. And why can't, for the longest time, Delaware had the highest cancer rate in the nation. Biden, como saben, perdió a su hijo mayor, Beau Biden, de cáncer, un tumor cerebral. Fíjense cómo en Arizona, con 110 grados Fahrenheit, un repartidor de correos de la empresa UPS se desploma, exhausto, extenuado por el calor. We're learning more about that alarming video of a UPS guy in distress from the extreme heat. He struggles to make it onto the front porch. Then he collapses, overwhelmed by the 110-degree temperature in Arizona. He has to lie down for a moment to recover. Slowly, he gets back up again and reaches for the doorbell before stumbling back to his truck. It's just a sickening feeling that you don't know what's going to happen to that guy if he goes to the next house or to his truck. Homeowner Brian Enriquez says he was shaken when he saw what his Ring camera had captured. You can see in the video, he's looking at his hands, shaking his hands. I mean, he could have had a mini stroke or anything. Por eso los choferes de esa empresa de correos UPS afirman que sus camiones son el infierno mismo. You may be surprised to hear that UPS trucks have no air conditioning. It feels so freaking hot back here. Drivers are taking to social media to share their extreme working conditions. This guy is drenched in sweat. To get air through the truck, the best way is we always leave the doors open. We rented a UPS truck to experience what drivers endure. UPS drivers call these trucks the box, and there's a reason. They literally bake in the sun. This one's been parked for a while. Outside, we're registering 95 degrees, but inside, we're approaching 120. UPS says the driver on that Arizona video is fine today, adding, our package delivery vehicles make frequent stops, making air conditioning ineffective. 120 grados Fahrenheit dentro de esos camiones. 120 grados Fahrenheit. Yo no conozco esa temperatura, no creo haberla vivido. Quizá a veces cuando veo a mi esposa desnuda, ¿no? La región de mi entrepierna arde a 120 Fahrenheit. Afloja un pelín el calor extremo en Europa. El calor extremo empieza a aflojar en casi toda Europa. Su combinación con incendios devastadores está siendo catastrófica. En Portugal el que más preocupa es el de Mursa, en el norte. Desde comienzos de julio unos 1.200 incendios han arrasado 45.000 hectáreas. En Grecia este miércoles se ha declarado otro en la región de Ática, a unos 50 kilómetros al oeste de Atenas. El que empezó el martes en el monte Pentelia, a 20 kilómetros de la capital, está remitiendo. En España, el presidente socialista Sánchez dice que por lo menos 500 personas, casi todas ellas más o menos viejitas, han fallecido víctimas de la ola de calor. El país más afectado es España, donde han ardido 70.000 hectáreas hasta el 10 de julio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado desde Zaragoza el número de fallecidos por el calor. Durante esta ola de calor, según los registros, los datos, han sido más de 500 personas las que han fallecido, como consecuencia de las temperaturas tan altas.
además de todo lo que estamos viviendo en términos de devastación como consecuencia de los incendios. Por eso, ante los días tan difíciles y duros que nos quedan por delante en esta ola de calor, lo que sí que pido a los ciudadanos es que extrememos nuestra precaución. Uno de los fallecidos, por desdicha, era un empleado de limpieza pública en Madrid. Colapsó. Por eso, para evitar otras muertes, han suprimido el turno de limpieza pública por las tardes en Madrid. El acuerdo suprime el turno de tarde cuando haya episodios de altas temperaturas como los de estos días. También contempla mejorar la calidad de la ropa, flexibilizar los cambios de turno y prohibir sacar vehículos sin aire acondicionado. El acuerdo en líneas generales es satisfactorio porque al final recogía todas las pretensiones que nosotros queríamos. Si alguna condición tuviera que variarse, se contemplaría. Al pacto se ha llegado horas después de que un empleado ingresara en estado grave en el hospital tras sufrir un golpe de calor y días después del fallecimiento de un compañero de 60 años el pasado viernes. En las calles, las españolas, siempre tan simpáticas, se quejan comprensiblemente del calor tan vicioso. Bueno, pues la verdad es que habían dicho que la ola de calor nos iba a dar una tregua y la tregua ha sido esta noche nada más. Seguimos como siempre, la verdad es que es un calor aplastante y creo que tenemos ya los cuerpos que no nos responden. Horrible, porque ya te había hecho ilusión a un poquito de bajada de temperatura y ahora otra vez, no quiero ni pensarlo, porque como tengamos lo de la semana pasada, esto, la siesta. El resto del mundo no nos entienden, pero tienen que venir aquí para vivirlo. A las horas centrales del día no se puede hacer nada, te baja la tensión y no te puedes mover. Con esta temperatura es imposible. Arde España. La península ibérica arde por los 4 costados. Un total de 651 efectivos desplegados luchan contra los incendios que asolan varios puntos de España. Por un lado, el fuego de Cebreros no da tregua y la evolución del incendio es impredecible. 4.000 hectáreas han sido calcinadas y los vecinos de Hoyo de Pinares han tenido que dejarlo todo y trasladarse al Polideportivo Municipal de Robledo de Chabela. Y tenemos una desgracia muy grande porque nos ha dejado el pueblo, que teníamos un pueblo precioso, y está ahora todo calcinado. Y tenemos por mucha pena y mucha tristeza y te da ganas de llorar y de todo. Pobre señora. En Roma es el apocalipsis. La ola de calor, bautizada como Apocalipsis, ha llegado este miércoles a Roma y se extiende por Italia con picos de hasta 40 grados, situación que se mantendrá hasta agosto y que se ve agravado por la permanente sequía y el aumento de los incendios. 9 ciudades italianas entraron este miércoles en el nivel de emergencia máximo por el calor, entre ellas la capital italiana, Bolonia, Florencia, Génova y Turín. La alerta máxima se extenderá en los próximos días hasta llegar a 16 municipios el viernes, un alza constante desde que las masas de aire calientes procedentes del desierto del Sáhara golpearon el país hace más de una semana. Una pausa y al volver el esperpéntico presidente mexicano López Obrador. Bueno, el presidente mexicano López Obrador dice que Biden es un hombre muy decente. Bueno, si es tan decente, no debió dejarlo plantado en la cumbre de Los Ángeles. No, el presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Es que Riva Palacio, pues ¿a quién conoce de los políticos? A Salinas, y cree que todos los políticos son como Salinas. Lo de Mola, ¿a quién conoce? Pues a los mismos. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Y ya se enojó el señor. Y hay que hacer lo que el señor diga. ¿Y qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. También dice que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es muy decente, muy respetuosa. Bueno, no debió dejarla plantada en Los Ángeles. No es así. La señora Kamala Harris es una mujer extraordinaria,
respetuosa. ¿De dónde sacan de que me ordenan? No, son personas con mucha urbanidad política, con mucho respeto, y no solo es el respeto al presidente de México, es el respeto, eso es lo más importante, a nuestro pueblo. Entonces él, por urbanidad política, debió ir a la cumbre de Los Ángeles y no dejarlos plantados. También se mofó de los senadores Rubio y Ted Cruz. Se le va a estar pidiendo opinión al senador Menéndez o al senador Rubio o a Ted Cruz. ¿O qué van a decir los del New York Times? ¿Qué van a decir los del Wall Street Journal? Es como si aquí yo estoy pendiente de lo que diga Junco en el Reforma y sus articulistas. Finalmente hizo escarnio de los periodistas mexicanos opositores que lo critican pasando esta canción burlona. Vamos, espérese, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. Súbele un poquito. Que vienen de otro planeta solo para vigilarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y que vienen en platillos a más de 4 a llevarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Muy inapropiado, muy poca cosa, un presidente muy menor, muy chato, de pacotilla, López Obrador. Ya regresamos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de corazón a quienes nos ven aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, por Mega TV. Mucha gente, seguramente más de la que yo merezco que me vea noche a noche. A quienes nos ven en Costa Rica, en el Canal 8. A quienes nos ven, por supuesto, en Colombia, en Red Más Noticias. En Panamá, en RPC, ya de madrugada, pero nos ven. Gracias de corazón. Seguiremos conspirando mañana. Muchas gracias, muy buenas noches.